Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto día del Encuentro Técnico Empresarial de la Semana de la Innovación en la Construcción, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El presente Encuentro Técnico Empresarial es un espacio de exposición donde conoceremos cómo las empresas más representativas del rubro se han venido enfrentando a la nueva coyuntura y adaptando al perfil del nuevo consumidor. Muchas de ellas han implementado una serie de innovaciones en las líneas de productos y servicios que ofrecen con el fin de optimizar sus operaciones y productividad. Damos inicio a nuestra primera charla de la tarde expuesta por la empresa Unicom, Unión de Concreteras, con el título Unianclado Proyectando el Futuro. Tenemos ya conectado al expositor Alexei Berezovsky, superintendente de investigación, soporte técnico y control de calidad, quien estará comentándonos acerca del sistema, sus diferencias con el tradicional de construcción, la aplicación en obra, experiencias internacionales y proyección al futuro. Alexei, gracias por tu valiosa participación el día de hoy. Te damos la bienvenida. El espacio es todo tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias, estimados colegas. Primero vamos a ver, compartir en esta tarde algo que hemos denominado proyectando el futuro, que es nuestro sistema unianclado. Muy rápidamente los voy a llevar por este recorrido a través de los temas que componen la solución técnica de construcción llamada unianclado. Primero vamos a ver qué queremos con esto, que es romper el molde. Literalmente lo vamos a romper. Vamos a conversar sobre qué significa realmente el proceso unianclado y cómo se relaciona con el sistema tradicional. ¿Cuáles son estos beneficios potenciales que tiene para la obra el sistema? Y por supuesto, los trabajos que se tienen que hacer en campo. ¿Qué es lo que le toca al proveedor del sistema unianclado y qué es lo que le toca al constructor? No es nada del otro mundo, es algo muy simple. Y posteriormente vamos a ver las experiencias, sobre todo en Ecuador, en donde se ha trabajado muchos años, más de 10 años con este sistema. También se ha hecho este tipo de trabajos en Chile y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Europa. Finalmente voy a terminar mostrándole algunos pilotos que ya se están haciendo acá en Lima con algunas empresas constructoras muy reconocidas que vendrían a ser las pioneras ya en este sistema constructivo. Muy bien, vamos a nuestro primer tema, que es romper el molde, ¿no? Vamos a salir de la caja, vamos a pensar un poco una nueva forma de construir muros anclados, muros pantalla. ¿En qué consiste el sistema unianclado? El sistema unianclado se basa en dos componentes. El concreto, esta es una mezcla de concreto especial, ¿no? Y el sistema de proyectado. Acá una primera aclaración, no confundir el concreto unianclado, que es un concreto lanzado, proyectado, con el shotcrete, que normalmente se usa para minería o para sostenimiento de taludes. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Quizás lo único que comparten es de que en ambos casos el concreto, la mezcla cementicia, se impulsa vía neumática. Pero eso es todo lo que tienen en común. La mezcla es diferente, el comportamiento es diferente, el diseño de mezcla es diferente, son dos sistemas muy distintos, ¿no? Y también la parte del proyectado es muy diferente, es un proyectado manual, no es un proyectado con robot, por ejemplo, como se suele utilizar en los trabajos de minería. Muy bien. Si hacemos una comparación contra el sistema tradicional, ¿qué es lo que tenemos, no? Vamos poniéndolo uno contra el otro. En el sistema tradicional, normalmente, en el primer día perfilamos, hacemos el excavado, perforamos, colocamos nuestros cables y el anclaje, incluso hacemos nuestra inyección de grado, ya dejamos el anclaje listo para hacer el tensado. Igualito en el sistema unianclado, esa parte no se modifica, estamos hablando de los mismos procesos. El día 2 habilitamos, ¿no? Perfilamos bien el talud, le ponemos las protecciones que sea conveniente, o bien si tenemos un terreno suelto, muy arenoso, podemos poner un plástico. Si es un terreno muy firme, es suficiente con un solaqueo. Vamos viendo si es arena suelta, incluso hasta tengo que apanelarlo, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Lo mismo ocurre en el sistema unianclado, hasta ahí no hay ninguna diferencia. Las cosas empiezan a cambiar en el día 3. ¿Qué pasa en el día 3 en el sistema tradicional?
es ahí donde yo instalo mi encofrado. Tengo que poner un encofrado encima. Los muros anclados suelen ser muros bastante altos. Los espesores pueden ser, claro, el plano me puede decir 25 centímetros, pero el espesor real tranquilamente puede irse a 40 centímetros por el hecho de la irregularidad del terreno. Entonces tengo que poner unos encofrados bastante grandes, bien apuntalados para que conserven el plomo y que no haya ningún problema. Y luego voy a proceder a hacer el vaciado, ¿no? El vaciado normal, en donde yo derramo el concreto dentro del molde, no veo nada de lo que está pasando en el molde, y luego lo tengo que compactar. Le meto el vibrador de aguja y lo voy compactando. Ese es en el tradicional. Al día siguiente, en el sistema tradicional, yo voy a proceder al desencofrado del muro, y bueno, como todos sabemos, yo no puedo ver qué está pasando dentro del molde cuando estoy vaciando. Es común que algunas obstrucciones o el obrero no lo vibró bien, o de repente se atoró pues un poco de piedra por ahí y me genera una serie de efectos superficiales, ¿no? Cangrejera, burbujas, o incluso tengo que demoler la cachimba por donde he colocado ese concreto. Pero ¿qué pasa en el sistema unianclado? El día 3, lo único que hago, en vez de colocar encofrado, es solamente poner mis guías que me van a servir para poder dar el acabado. Hago la proyección del concreto, formo el muro, y es más, durante la proyección, el mismo constructor está viendo cómo el concreto se va colocando en el muro. Entonces, no hay forma que se generen cangrejeras, no quedan vacíos. El concreto se adhiere completamente al perfil del terreno y me llena todo ese espacio. El concreto se va formando de arriba hacia abajo, voy controlando las capas que se van formando y finalmente termino toda la superficie y todo el volumen de concreto y el mismo día le doy el acabado, hago el nivelado con una regla y luego con ayuda de los acabadores hago el acabado final, el pulido de la superficie y ya quedó el muro listo. Al día siguiente eso está fraguado y continúo mi trabajo. Dado de que yo mismo he visto cómo lo construyo y no he necesitado estar adivinando si habrá o no cangrejeras, la superficie me queda sin cero cangrejeras, cero defectos superficiales, con el acabado superficial prácticamente que yo quiero dar. Esa es una gran diferencia. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista histórico, ¿cómo funciona, ¿no? En el sistema tradicional tenemos el perfil, hacemos el lanzado del anclaje, hacemos el tratamiento del perfil del terreno, ponemos la malla de acero, ponemos el molde, el encofrado, y de acá empiezo a colocar el concreto, ¿no? Nuevamente, como les comentaba hace un momento, no veo qué está pasando dentro del molde, no lo puedo ver. No voy llenando una capa, tengo que vibrar, tengo que compactar. Recuerden que los muros anclados son de 3 metros de alto, 4 metros de alto, a veces hasta 4 metros y medio, y tengo que meter el vibrador hasta el fondo. Tengo que llegar con ese vibrador hasta abajo para realmente asegurar el compactado. Entonces imagínense las probabilidades de que el vibrador realmente llegue a esa profundidad, sobre todo considerando que muchos de estos muros pantalla son de doble malla, ¿no? Entonces, bueno, sigo llenando, lleno mi segunda capa, vuelvo a vibrar, lleno mi tercera capa, completo el muro, vuelvo a vibrar, al día siguiente retiro el encofrado y ya quedó mi muro hecho, mi muro anclado. Ese es el sistema tradicional. En el unianclado la cosa es un poco más sencilla. Igual sigo el mismo sistema de anclado, preparo mi terreno, pero ahí coloco mi malla y ahí vienen las diferencias, ¿no? Yo empiezo a colocar y el concreto empieza a formar el muro desde el perfil del terreno hacia adelante, llenando todos los vacíos, sobrepasando la malla, formando el recubrimiento del muro, dejándolo listo. Luego le doy el acabado y se terminó el mismo día que se vacía, se termina completamente con el muro, sin necesitar encofrados ni ningún otro elemento. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos que tiene este sistema para el constructor? Primer objetivo, disminuir el uso y transporte de materiales en obra, entre ellos, por supuesto, el encofrado. En algunos casos, el encofrado uno lo tiene que armar en el sitio, en otros casos los tengo que movilizar con la grúa, y eso me representa espacio en mi obra, me representa movimiento de un material que pesa bastante, me representa mano de obra, carpintería, etc.
El otro gran objetivo es incrementar la velocidad de la fabricación de estos muros. ¿Por qué razón? Porque a la hora de lanzar, y lo voy a mostrar en unos videos, el lanzado es sumamente rápido. Estamos hablando de velocidades de llenado de más o menos del orden de 10 metros cúbicos por hora. Quiere decir de que un paño, por ejemplo, un paño de 3 metros de ancho por 3 metros 50 de alto por 20, 25 o 30 centímetros de espesor, tranquilamente se puede estar completando el lanzado en 30 minutos. Y eso es algo bastante apreciable, ¿no? Finalmente, el otro objetivo es reducir y eliminar todo tipo de reprocesos. El estar tarrajeando muros que hayan quedado pues con un acabado no satisfactorio, o que hayan quedado con vacíos incluso, o fierro expuesto, las cangrejeras, ¿no? Que me puede generar observaciones de la supervisión, y en algunos casos extremos incluso me pueden pedir demoliciones parciales o totales de esas placas. Con este sistema simplemente eso desaparece. Estos son los objetivos que tiene el sistema unianclado. Ahora, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuál es el proceso famoso del unianclado? Es algo muy simple. Como ya lo había explicado hace un momento, empieza por la excavación del terreno, el colocado y lanzado de los cables, se hace el perfilado, la preparación de la superficie, se habilita el refuerzo de acero, se colocan unos anclajes en el terreno. Ahora, ¿por qué razón se colocan estos anclajes? En mi sistema tradicional, yo coloco la malla, no tengo por qué anclarla al terreno, simplemente la coloco, le pongo sus separadores, que son estas rueditas o rueditas de plástico o los tacos de madera, y luego voy a poner el encofrado y ese encofrado lo apuntalo. Entonces el concreto se va a ver soportado por el encofrado, ¿no? Lo que está aguantando el concreto es el encofrado. Y por eso pues, yo puedo vaciar un concreto sumamente fluido y sin ningún problema, siempre y cuando, por supuesto, el encofrado esté adecuadamente apuntalado y adecuadamente hermetizado, ¿no? Si eso falla, se puede abrir el encofrado y se pierde el concreto. En este caso, no hay encofrado. Entonces, ¿qué va a soportar al concreto? El peso del concreto lo va a soportar la gran parte el concreto mismo, y una parte lo va a soportar la malla de refuerzo. Ahora, como esto es vertical, ¿no? La mayor parte lo va a soportar el mismo concreto, pero debe evitarse que conforme el concreto vaya subiendo en la pared, se generen excentricidades que puedan generar a su vez un momento ya que la estructura colapse. El aseguramiento de la malla es algo muy sencillo, suficiente con arreostrarlo con varillas que se pueden clavar contra terreno o incluso asegurar a muros ya existentes, ¿no? En espaciamientos de 1 metro, 1,20 m en la parte inferior inclusive, para mayor seguridad, y con eso es más que suficiente para poder asegurar la malla que no se mueva y se haga la operación de lanzado sin ningún problema. No hay limitaciones en realidad en cuanto al tamaño del muro, por si acaso. Usualmente en otros países, como lo vamos a ver ahora en un momento, se trabajan paños largos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar paños individuales, ¿no? En algún momento hemos hecho paños de 6 metros, pero en otros países incluso se llega a paños de mayor espesor, de 10, 12 metros inclusive. Muy bien, en el caso de que sean muros individuales y donde no hay muros colindantes, se colocan tapas a los laterales para poder delimitar lo que va a ser nuestro paño lanzado. Finalmente, y esto ya es parte de lo que viene a continuación, que son trabajos en campo, se colocan las guías que van a servir para que la cuadrilla de acabado pueda darle el plomo al muro, le pueda dar el nivelado y del acabado final. El proyectado del concreto, que ya lo realiza Unicom con el lanzador, se efectúa generalmente con 2 a 3 operadores que van a hacer el pintado del muro. Van a ir avanzando en una secuencia con una técnica especial para poder ir colocando el concreto, formándolo por capas y a su vez haciendo que el concreto venga de atrás hacia adelante. Eso es lo que va a conformar el muro. No se necesita vibrado porque en este caso la fuerza del lanzado contra la malla de acero va a permitir que el concreto se compacte por impacto. Es más, incluso estos muros tienen una mayor compacidad que el sistema tradicional. ¿Por qué razón? En el sistema tradicional recordemos que nosotros compactamos
metiendo un vibrador en el molde, ¿no? Lo metemos y lo volvemos a sacar y vibramos. Entonces el vibrador transmite energía y compacta esa zona por donde ha entrado. Pero yo no pasé el vibrador por toda la masa del muro. Yo lo que hago es lo meto en un punto, lo saco, lo vuelvo a meter en otro punto, lo saco y lo vuelvo a meter en otro punto. ¿Qué está pasando? Hay zonas, dependiendo por supuesto, del operador, de la habilidad del obrero, etcétera. Hay zonas en donde no he metido el vibrador o la energía no ha llegado y esas zonas quedan sin compactar. Más aún, en muros de mucha altura, en la parte inferior de repente no llegó el vibrador y por lo tanto esa zona, ese talón, queda sin compactar. En cambio, en el sistema unianclado, todo el concreto, absolutamente todo el concreto que se ha colocado, ha pasado por la boquilla y ha sido impulsado y ha impactado contra el terreno y contra la malla de acero. Por lo tanto, acá sí podemos decir que el 100% del concreto que está colocado ha sido compactado. Entonces tiene un índice de compactación mayor que el sistema convencional. Esa es otra ventaja de este sistema. Evidentemente, cuando se están proyectando muros de mayores alturas, estamos hablando de muros mayores a 2 metros, para asegurar la verticalidad de la proyección, lo máximo posible, se sugiere el uso de andamios. Esta es una parte crítica. Siempre es bueno tener el andamio ya preparado, un andamio adecuado, que le dé la comodidad al que hace el proyectado para que pueda completarlo lo más rápido posible. Como lo mencionaba hace un momento, uno de los objetivos es precisamente la velocidad del sistema, qué tan rápido lo podemos hacer. Muy bien, ¿cuál es la parte que le toca al constructor? Que son los trabajos en campo. Básicamente es el acabado. Como hemos visto, cuando se está preparando el lanzado, estamos preparando nuestro muro para hacer el lanzado, vamos a dejar unas líneas guía, ¿no? Se recomienda que estas guías sean unas guías delgadas, un tubo de PVC de media, o pueden ser las varillas de acero, o incluso hasta drisas bien tensadas, que nos permitan, una vez que hayamos terminado de lanzar todo el muro, poder retirarlas sin que generen, pues, un vacío muy grande que haga más lento la operación del acabado, o nos pueda dañar el acabado. Estas guías son las que van a permitir al que pasa la regla, darle el plomo y darle el espesor de recubrimiento que hemos diseñado en los planos. Muy importante. Las guías siempre se tienen que colocar de forma horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la regla va a ir siempre vertical, ¿no? La va pasando así el operador, o máximo con una inclinación de 45 grados. Lo que no puede hacer el operador es hacer la regla, utilizarla horizontalmente. ¿Por qué? Porque al hacerlo horizontalmente puede dañar nuestro acabado, no puede ser contraproducente. Usualmente, en la mayoría de los muros lo que se utiliza es una guía arriba, una guía abajo y una guía al centro. Las herramientas son muy simples, son herramientas básicamente de obra. La regla de aluminio que todos conocemos, la llana de metal, o puede ser una llana de madera, baldes o bateas. ¿Y esto por qué? Porque este sistema, además de que tiene muy poco rebote, tiene menos de 1%, normalmente está en 0.5% de rebote. Además de que tiene un rebote muy pequeño, el material de rebote se reutiliza, se saca del plástico que se coloca abajo, y ese material se reutiliza para hacer el acabado. Por lo tanto, prácticamente se usa todo el concreto, no se pierde nada. Entonces, se puede tener baldes para que los operarios puedan colocar ahí la mezcla y luego utilizarla en su acabado, o una batea no absorbente también puede cumplir la misma función. Los cucharones para hacer el acabado, y finalmente una parte importante es el andamio, ¿no? El andamio, estamos hablando de una cosa muy simple, un andamio de un cuerpo con su baranda, bueno, todas las medidas de seguridad que les indiquen los prevencionistas en obra. Algunas consideraciones para hacer el enlucido. Tengamos en cuenta lo siguiente: evidentemente el operador que va a hacer el enlucido, o los operadores del enlucido, no pueden trabajar mientras los operadores de lanzado están lanzando ese muro. Entonces tiene que darse una pausa, ¿no?, entre que se lanza el muro y entra la cuadrilla de acabado. Esta pausa no es mucha, o sea, ni bien termina el operador de lanzado, ya pueden entrar los operadores que hacen el enlucido, los operarios. Ahora,
En el caso de que se puedan hacer muros largos, que es el caso, por ejemplo, de otros países como en Ecuador, Chile, allí sí se llega a formar un tren de trabajo, ¿no? Va avanzando el lanzador, va lanzando su pared, y detrás viene la cuadrilla de acabadores, que le van dando el acabado al muro terminado. El procedimiento, como ya lo he descrito, es pasar la regla verticalmente de un lado al otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o puede inclinarse 45 grados máximo. No puedo hacerlo de abajo hacia arriba porque malogro el acabado. Acá en la foto lo ven, por ejemplo, es la máxima inclinación que le puedo dar, y eso me va a permitir que pueda agarrar el nivel adecuado sobre las guías que ya he puesto. Ahora, si el muro es lo suficientemente pequeño y la regla es lo suficientemente largo, por supuesto, puedo guiarme de las tablas que he colocado, las tapas laterales, o de la parte superior, de la tapa superior que he colocado en el muro antes de hacer el vaciado. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se va colocando. Creo que hay un video. Pueden ver cómo acá ya se lanzó el concreto y el operador empieza, con la regla, empieza a darle el perfilado. El plomo del muro se va a dar justamente con ese perfilado y esas guías, ¿no? Ahí incluso se puede apreciar en el video esa huella que deja la guía. Eso es justamente contra lo que el operador va regleando, ¿no? Entonces, acá no hay el problema de que el muro se vaya a desplomar, porque ya yo le estoy dando el acabado al plomo con la regla, con la guía. Una vez que se ha hecho el perfilado y ya quedó el muro completamente vertical, entra el acabado fino. Acá hay que tener cuidado. Este acabado fino tiene su técnica también, es un acabado como si fuese una losa, ¿no? Con la llana se le da en movimientos circulares, lo va terminando. No hay que añadirle cemento, no hay que añadirle más agua, no hay que añadirle nada. El propio concreto va a permitir darle el acabado sin tener que aplicarle ningún elemento externo. Es algo muy importante. Si uno le espolvorea cemento, por ejemplo, que es una práctica común, por ejemplo, en la gente que hace losas, se corre el riesgo de manchar el concreto. ¿Por qué? Porque ese espolvoreo de cemento se va a humedecer y me va a crear una diferencia de tonalidades con el resto de la pared. Entonces, no meterle nada, simplemente utilizar la misma mezcla y darle el acabado con las herramientas manuales. Y el acabado va a quedar perfectamente liso, ¿no? No quedará como un espejo tipo vereda, no es la idea de que alguien se resbale por el muro, pero va a quedar un acabado uniforme, un acabado parejo y un acabado muy satisfactorio, mejor de lo que se podría lograr incluso con un encofrado, en términos de no solamente de acabado, sino de efecto superficial. Como lo digo, siempre el enlucido siguiendo una dirección de abajo hacia arriba. Acá, ya no estamos hablando de la regla, acá estamos hablando del acabado, ¿no? Siempre comienzo de abajo hacia arriba, de lo más seco a lo más fresco, ¿no? Para asegurarme de que voy a tener un óptimo resultado. La cuadrilla promedio para un paño se estima en 3 personas, pueden ser menos, pueden ser más si el paño es más ancho. Esto ya depende mucho de la habilidad de los propios operadores que se dispongan en la obra, ¿no? Otras consideraciones que es importante, no nos olvidemos, como lo he mencionado, el material de rebote se puede utilizar, y de hecho se utiliza para el acabado, el enlucido. Eso no hay problema, no es un material que va a fraguar, va a estar igual de fresco, se puede reutilizar. Y lo otro que es súper importante, a diferencia de un muro que está encofrado, ¿no? En los muros encofrados, acordémonos que la superficie está sellada completamente por el encofrado. Por lo tanto, no hay evaporación. Al día siguiente que yo quito el encofrado, ahí recién esa superficie, que ya está endurecida completamente, va a tener evaporación. Pero ¿qué pasa en este sistema? La superficie está expuesta desde que se coloca el concreto. Por lo tanto, el curado es muy importante, es muy importante. Ni bien se terminan las labores de acabado, se le hace un pulverizado y luego se le aplica o bien yutes con agua o curadores químicos para completar la labor de curado. Esto para evitar, por supuesto, las famosas fisuritas por contracción plástica por secado. ¿Cuáles son los beneficios? Reducción del tiempo de colocación del concreto, no requiere compactación ni vibrado,
está diseñado para afrontar grandes cuantías, ¿no? Es lo que les comentaba. Yo no veo lo que pasa dentro de un molde. Cuando tengo mucho acero de refuerzo, me puede generar un defecto superficial. Acá yo estoy viendo cómo se coloca el concreto. Y por su forma de aplicación, me olvido de los defectos superficiales. Me genera un ahorro en el plazo de construcción, porque lo puedo hacer más rápido. Me elimino la cuadrilla de vaciado y de vibrado del concreto. Tengo menos bulto en la obra, menos materiales y ahorro en los reprocesos. Tener menos gente es una de las necesidades ahora por los protocolos COVID, entonces también esto es muy importante. Algunas experiencias en Ecuador, hemos trabajado mucho ese sistema, el edificio Corner es uno de los más altos de Quito, hemos trabajado el showroom de Toyota, edificio a la moderna, el proyecto Habitat también se ha hecho con este sistema, y algunos pilotos en Lima. Hemos trabajado también acá paños de diversas longitudes, 3 metros de ancho por 3 metros 50. También hemos trabajado anchos de mayores dimensiones, incluso hasta 6 metros, ¿no? El sistema permite trabajarlos, es cuestión de planificar muy bien los vaciados y planificar muy bien también los trabajos previos, el metrado, el cubicaje, la preparación del concreto, la coordinación con la planta concretera es muy importante. Finalmente, quería mostrarles, ya para terminar, algo muy fresquito. Este es un vaciado que se ha hecho hoy día a las 12:30 del día. Hoy mismo se ha hecho este vaciado. Miren cómo se realiza el sistema unianclado. Acá podemos apreciar la cuadrilla llenando con el concreto, ¿no? Va proyectando el concreto y va formando el muro. La aplicación es con una técnica que tiene el operador para ir rellenando uniformemente cada uno de los vacíos. Esto se hace con una boquilla manual, es un control de presiones muy fino y también es un control muy fino de la mezcla, que debe tener la viscosidad suficiente para formar el muro y a la vez permitir que el concreto sea bombeado, ¿no? Y no vaya a generar ningún ator, no vaya a generar ningún problema y sobre todo el concreto no se pierda y no se vaya a caer por ningún lado, ¿no? Al final, en la foto de la izquierda podemos ver el muro recién colocado, sobre eso ya va a ir el tema del acabado y del enlucido. Muy bien, esto lo resumiría, el sistema es bastante amplio, pero he querido hacerles un panorama general. Yo les agradezco nuevamente por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, estimados colegas. Gracias Alexei y gracias a la empresa Unicom por su participación en el Encuentro Técnico Empresarial de la Semana de la Innovación en la Construcción 2021.